¿Qué tal si comenzamos este video con un experimento? ¿Te animas? Imagina que hoy te regalo $100, son todos tuyos, y lo puedes gastar en lo que quieras. Ahora te haré una propuesta adicional. Si al cabo de 2 semanas no lo has gastado, te daré 100 más. Y para que no me engañes, marcaremos el billete. ¿Qué tal si lo hacemos con una firma? Si deseas asumir el reto de no gastarlos para recibir los otros $100, de seguro en ese lapso te toparás con muchas tentaciones. Tal vez eso que tanto querías comprar ahora está de oferta por pocos días. O pasas por el frente de tu restaurante favorito y te atacan las ganas de comer allí. O quizá se presenta algún gasto imprevisto en casa. ¿Qué opción elegirías? A. Lo gastaría en lo que quisiera. Total, como dicen por ahí, hoy estamos y mañana no sabemos. B. Aguantaría la tentación y esperaría el plazo de las 2 semanas para recibir los otros $100. Te daré 5 segundos para ir a la bandeja de comentarios y escribir tu opción. Si quieres, solo escribes A o B. ¡Listo! Continuemos. Mientras leía el maravilloso libro de Daniel Goleman, me tropecé con un interesante experimento muy similar al que acabo de plantearte, solo que en este caso fue aplicado a niños. No obstante, al ver los resultados y constatar cómo nuestras decisiones y nuestro nivel de autocontrol pueden influir en el rumbo que tomamos en nuestro camino al éxito, pensé en compartirlo contigo. Se trata del conocido test de las golosinas, realizado por el psicólogo Walter Mischel de la Universidad de Stanford. Este clásico estudio tuvo lugar en los años 70. El autor nos cuenta que el experimento consistió en reunir a varios niños de 4 años y hacerles pasar a una habitación de uno en uno. Les mostraba una bandeja llena de diferentes golosinas y les daba paso a elegir la que más les gustara. También les dijo, si quieres puedes tener tu golosina ahora mismo, pero si no te la comes hasta que vuelva de dar un paseo, te daré una más. Esto para determinar su grado de autocontrol. Si bien para un niño es difícil controlar la tentación ante un dulce, imagina lo que sería para ellos estar durante un periodo de 15 minutos solos en una habitación sin juguetes, televisión o cualquier otra cosa para distraer su atención. El experimento demostró resultados bastante parejos. 1/3 de los niños comió la golosina de inmediato. Otro tercio esperó a que se cumpliera el desesperante cuarto de horas para recibir la recompensa, mientras que el último tercio se situó en algún punto entre ambas alternativas, pues comieron pequeñas porciones de las golosinas. Lo más interesante es que los niños que resistieron el deseo de comerse el dulce de inmediato demostraron tener más capacidad de establecer medidas de control ejecutivo, esto es, la capacidad de controlar la tentación sin emplear mayor esfuerzo, mediante la creación de las llamadas estrategias de reasignación de la atención, en este caso aplicadas utilizando la imaginación para jugar, cantar o cubrirse los ojos con el fin de desviar la atención del dulce y alcanzar el objetivo final, 2 golosinas en lugar de una. Estos niños comprendieron que si continuaban mirando la golosina, les ganaría la tentación, la comerían y no lograrían su propósito. Según el Dr. Mischel, la clave de controlar nuestra fuerza de voluntad está en el modo en que dirigimos la atención, y es allí donde hay que emplear las estrategias necesarias para alcanzar el objetivo. Así que si comenzaste una dieta para bajar de peso, en lugar de torturarte pensando en que ya no puedes comer tu pizza favorita, distrae tu atención pensando en lo bien que te sentirás luego de perder esos kilos de más. Para dar continuidad al experimento, 40 años después reunieron a 57 de los individuos examinados para determinar si los resultados de esta prueba tuvieron repercusión en sus vidas, ahora que son adultos. Y concluyeron que quienes de niño controlaban la tentación de comer las golosinas aún tenían la capacidad de controlar su espera y demorar su gratificación. Durante el estudio, su actividad cerebral fue analizada por medio de un escáner, lo que demostró
que mientras se resistían a la tentación, se activaban circuitos de la corteza prefrontal claves para controlar los pensamientos y las acciones, así como el gyrus frontal inferior, o sea, este tío, que se encarga de decir no a los impulsos. Estas personas tienen la capacidad de establecer compromisos a más largo plazo. Resisten ante las tentaciones porque del mismo modo que valoran una recompensa posterior, también pueden priorizar la consecuencia de sus actos, sin importar lo gratificante que sea la recompensa instantánea. El autocontrol es característico de las personas exitosas. Del mismo modo, quienes de niños manifestaron tener poco o ningún control, mantuvieron la misma incapacidad de sofocar sus impulsos. Durante el estudio, el escáner reveló que activaron su área estriada ventral, un circuito del sistema de recompensas del cerebro que se moviliza cuando nos rendimos a las tentaciones de la vida y a los placeres culposos, como un postre o comprar cosas realmente innecesarias. Volviendo al experimento que hicimos al comienzo, si elegiste la opción B, felicidades, podrías considerarte una persona disciplinada y con cualidad de autocontrol. Si elegiste la opción A, no te aflijas, ya sabes que aplicando estas estrategias de reasignación de la atención, podrás hacer cambios positivos en tu modo de proceder y materializar tus metas. Afortunadamente, no paramos de evolucionar, así somos. Nos encontramos siempre en un constante sistema de mejoramiento, o dicho de otro modo, en la búsqueda de nuestra mejor versión. Si no sabes por dónde comenzar, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas el contenido de valor que estaremos subiendo para ti y así crecer juntos. Yo soy Cher y recuerda que a los más valiosos les espera mucha abundancia. Y tú eres una persona muy valiosa, así que ámate y crece.